avanzar la clase para mencionar que la estructura del cuello es una estructura que participa en la actividad funcional. El cuello, las vértebras que forman la región del cuello, tienen una disposición diferente a las que están soportando a las costillas, ¿no? A las torácicas, o a las que soportan el peso final del esqueleto axial, que son las vértebras lumbares. Las superficies de cada estructura ósea van a ser determinantes en la estabilidad de la columna, ya sea por su cuerpo vertebral, por sus procesos transversos o por los procesos espinosos. Si nosotros observamos la columna vertebral en esta vista anterior, posterior o lateral, lo vamos a ver con algunas condiciones anatómicas que tienen que presentarse. Las curvaturas que se observan aquí, cervical, torácica, lumbar y sacra, son las curvaturas primarias y secundarias. Las secundarias son las que se van a formar cuando el niño comienza a tener ya un apoyo, una deambulación, cuando comienza a caminar. Entonces, el peso de la cabeza sobre el cuello determina que se forme esta curvatura que mira hacia adelante, la lordosis cervical y la lordosis lumbar, como método de compensación a las curvaturas primarias conformadas por la torácica y la sacra. Si nosotros observamos aquí esta deformidad en el sentido lateral, podemos encontrarnos que esta curvatura es muy exagerada. Una lordosis cervical, una sifosis dorsal o torácica, una lordosis lumbar o una sifosis sacra. Pero si observamos a la columna en plano antero-posterior, podemos observar que estas curvaturas, ya desde el punto de vista de alteración funcional, o sea, fracturas patológicas, determinan esta posición de la columna con una alteración de la curvatura, del eje, de los discos intervertebrales y posiblemente de las raíces. Están saliendo por todos los agujeros de conjunción formados por la unión de los pedículos, para formar pues una alteración importante que no se puede corregir con aparatos ortopédicos, sino necesita de una cirugía que haga posible que se coloquen elementos metálicos para corregir la deformidad. Es importante señalar aquí en esta vista cómo las vértebras cervicales tienen el cuerpo más pequeño, el cuerpo vertebral más pequeño que las torácicas y las lumbares, y una particularidad aquí que son vértebras que van a tener una disposición similar en algunas de ellas y otras no cumplen las características. Por lo tanto, vamos a llamarles vértebras típicas, aquellas que sí son simétricas, que sí van a cumplir las características de una vértebra, o atípicas a las que no cumplen. Miraremos aquí a esta región, la región cervical, y observamos que hay vértebras típicas que son la C3, la C4, la C5 y la C6. C1 y C2 son vértebras atípicas, así como la C7. Las típicas, ¿qué cosas presentan? Todas presentan un cuerpo vertebral simétrico. El diámetro transverso es mayor que el diámetro antero-posterior, o sea, son alargadas transversalmente. Observamos que la cara superior de estas vértebras presenta unos elementos salientes a cada lado que se llama el proceso fusiforme. Son como unos ganchos de la cara superior de las vértebras a un lado y el otro. ¿Para qué cosas servirán? Para recibir en forma congruente los fibrocartílagos, discos intervertebrales que están entre vértebra y vértebra. Estos discos intervertebrales sujetados por estos procesos fusiformes hace posible que nosotros tengamos una movilidad sin desplazamiento de estos fibrocartílagos. Entonces, esta es una característica, solamente lo van a presentar las vértebras cervicales en las partes que corresponden a las típicas. ¿Qué más tenemos aquí? Que el agujero transverso, que está aquí,
está dentro de este macizo óseo que se llama el proceso transverso o apófisis transversa, pero lo mismo. Entonces las vértebras cervicales todas van a presentar proceso transverso, tanto las típicas como las atípicas. De alguna manera tenemos que entender que este agujero sirve para alguna cosa. ¿Qué función cumple este agujero? Pues dar paso desde la sexta vértebra cervical hacia la parte superior que corresponde a C1, el paso de una arteria que se llama la arteria vertebral. La arteria vertebral es una rama de la arteria subclavia que va a unirse junto con la otra vertebral cuando pasa la cara superior de este canal, el canal para el surco para la arteria vertebral, en la unión de la primera con el hueso occipital. Entonces ahí vamos a encontrar este canal y luego ya dentro de la superficie craneal, dentro del hueso occipital, se unen las dos vertebrales para formar un tronco común dentro del cráneo, que es el tronco vacinal. ¿Qué más pasa por este agujero? Pues la vena vertebral. Entonces la vena vertebral, que es parte de la conformación del tronco tirocervical, con el elemento superficial, debajo del tronco encontramos a esta vena que asciende de C7. Entonces, ¿quién acompaña a este sistema arterial y venoso? Pues un nervio de la cadena simpática, que a nivel del ganglio cervical medio origina, y inferior origina estos filetes que se introducen por el agujero junto con la arteria y lo acompañan. El sistema nervioso simpático, ¿qué va a producir? Pues alteraciones de vasoconstricción, o el parasimpático de vasodilatación cuando están dentro del componente craneal o dentro del componente vertebral, cuando son presionados por algún giro de la columna cervical. Hoy el proceso espinoso es un proceso tuberoso. Entonces aquí tenemos un proceso espinoso partido en dos que se forma por la función muscular que vamos a encontrar aquí. La función de los músculos de la columna cervical en el sector posterior que se insertan en estos procesos espinosos determinan la separación de la estructura cartilaginosa hasta convertirse en hueso, ya se encuentran separados. Muy bien, ¿qué más vamos a encontrar? Aquí a este foramen, el foramen vertebral, que es un foramen triangular. Veamos que los lados del triángulo no son agudos, sino son algo redondeados, y aquí se encuentra la médula espinal. Por detrás del cuerpo vertebral y el agujero vertebral se encontrará el ligamento longitudinal posterior, por delante del cuerpo vertebral el ligamento longitudinal anterior. Y aquí vamos a observar cómo los procesos transversos se comunican con los procesos espinosos a través de esta estructura, que son las láminas. Y sobre las láminas vamos a encontrar un ligamento que lo refuerza, que es el ligamento amarillo de la columna vertebral. ¿Qué más me interesa aquí en las vértebras cervicales típicas? Pues aquí las superficies articulares, áreas articulares superiores e inferiores que tienen una disposición. Entonces vamos a encontrar una congruencia perfecta en la superficie de estos procesos articulares para constituir articulaciones en toda la columna vertebral, llamadas articulaciones sigapofisiales, tipo sinovial género artroide. Muy bien, ¿va a pasar alguna? ¿Va a pasar? ¿Puedo pasar? Claro. ¿Puedo pasar? Sí. Gracias. No me decía nada, por eso pensé que era de otro sitio. En cambio, el C1, aquí tenemos que observar en el lado lateral esta zona que está entre el proceso transverso y el cuerpo vertebral, que son los pedículos. Un pedículo superior e inferior, vamos a encontrar que van a formar los forámenes los agujeros de conjunción que tienen que ver con la disposición de la salida de las raíces o nervios raquídeos para la zona correspondiente. En la región cervical formarán el plexo cervical,
¿no? En la región torácica, cervicales y torácicos, el plexo braquial, las raíces que conforman las 12 vértebras, las 12 nervios de la columna, de la médula espinal torácica, plexo lumbar, plexo lumbosacro, plexo coxígeo. Bueno, ¿qué más voy a encontrar? No quiere cambiar. Por un lado. ¿Cómo lo podemos reiniciar? A ver, alguien que lo pueda arreglar. Un experto en computación, no experto en anatomía, pero sí en computación. A ver. Un punto para la mesa. Le ponemos un punto, a ver si. Para la mesa. Perfecto. La mesa no, lo prendí. Entonces le decía que en C1 y C2 tenemos algunas particularidades. Vamos a ver que la cara superior de C1 carece de cuerpo vertebral. En lugar de este cuerpo vertebral tenemos aquí estos procesos que son lo que vendría a ser las cavidades articulares superiores, ¿no? ¿Para qué? Para los cóndilos del occipital. Esta es una cavidad, el cóndilo es una prominencia, tipo sinovial, género condiloartrosis. Entonces, este cóndilo nos permite movimientos que va a ser posible que tengamos, igual como lo hemos visto en la muñeca, flexión, extensión, no hay aducción aquí, pero hay inclinación lateral, derecha, izquierda, y una rotación de los cóndilos sobre esta cavidad. Es importante que para estos movimientos las estructuras tienen que estar muy definidas para fijar C1 con el cóndilo del occipital, o la cara inferior de C1 con la cara superior de C2, que es la superficie articular. Y esto se da por una estructura que se llama el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme es un ligamento que estabiliza C1 con C2 y C1 con el hueso occipital. Aquí tenemos C2, donde lo más resaltante es esta prominencia del hueso que se llama el proceso odontoides. Este proceso odontoides ingresa a este arco anterior de C1, donde hay una cavidad articular cubierta por cartílago y hilo que le permite anclar, o sea, articularse con este proceso odontoides y formar parte de esta estructura para poder rotar C1 con C2. ¿Qué hay aquí? Parte del ligamento cruciforme estará formado por este ligamento, el ligamento transverso, ¿no?, del atlas, que va de una superficie medial a la otra superficie medial, una marca sujeta al proceso odontoides y sobre la superficie del arco anterior del atlas. Este arco anterior. Entonces,
vamos a ver que esta es la horizontal de la cruz, el ligamento cruciforme. La vertical, ¿quién lo da? Pues hacia arriba, esta punta del proceso adoptoides tiene un ligamento que va al borde central del agujero occipital, ligamento apical. Y luego vamos a ver que de las superficies laterales del proceso adoptoides van a salir estos dos ligamentos, que son los ligamentos alares, que van a la superficie lateral del cóndilo del occipital. Los ligamentos alares no forman parte del ligamento cruciforme, pero se los menciono porque van a dar estabilidad. ¿Quién es la vertical de la cruz? Este ligamento, el ligamento apical. Y hacia abajo, de C1, C2, encontramos el ligamento longitudinal posterior. Esos son los 4 ligamentos que forman la cruz, que va a hacer posible que estabilice la articulación entre C1 y C2, entre C1 y el hueso occipital a través del ligamento apical. Muy bien, cuando sucede un traumatismo, este es el agujero vertebral donde está la médula espinal. Cuando sucede un traumatismo de alta energía, como son los accidentes de tránsito, el chofer o el que está sentado a su derecha o hacia atrás, los ocupantes del auto o de cualquier otro vehículo, el auto va pues a una velocidad que puede ser una velocidad media o una velocidad extrema, ¿no? 120, 140 por hora. Y se choca o frena intempestivamente. ¿Qué hace la persona? Va a ir con el cuello hacia adelante y regresa hacia atrás en segundos. Entonces se choca, va hacia adelante y automáticamente regresa hacia atrás. En ese movimiento se origina una rotura de este ligamento transverso. El proceso odontoides sin contención va a golpear a la médula espinal y lo secciona. Hay un síndrome entonces de sección medular, en la cual debemos entender que debajo de la lesión no hay actividad motora ni actividad sensitiva. ¿Bien? Es decir, la hemisección o sección medular por estos accidentes de alta energía, de tránsito, o puede ser una caída de altura, que el paciente se lesiona la columna cervical y se rompen los ligamentos, pero es una lesión irrecuperable, traumática. Podrían haber procesos degenerativos que puedan presentarse que no son parte de la crisis. Muy bien, aquí está la cavidad superior de esta primera vértebra cervical, el atlas, que debe ser la cavidad grande para los cóndilos del occipital, y otra superficie similar en la cara superior de ceros para recibir a la primera vértebra. Aquí tenemos el proceso odontoides, C1, y los cóndilos del occipital prominentes sobre la cavidad articular del atlas. Este atlas no tiene un proceso espinoso, tiene un tubérculo posterior, un tubérculo anterior. C2 sí tiene ya un proceso espinoso, más o menos que se asemeja a las vértebras típicas, pero son más anchas, la formante de los procesos finos. Muy bien, las vértebras en todo su trayecto tienen relaciones. Si yo trazo una línea horizontal de la región posterior de los procesos espinosos del cuerpo vertebral, tengo que relacionarlo en todos los niveles con estructuras anatómicas que están cercanas a la columna vertebral o lejanas a la columna vertebral. Entonces, dentro de todas ellas hay vértebras representativas. Por ejemplo, aquí en las vértebras cervicales, C6 es una vértebra importante, porque tiene que ver no solamente con la zona respiratoria, sino que también con el aparato digestivo. Termina la faringe, ¿no? Se inicia el esófago. ¿Qué más? Vamos a mirar que C6 termina en la laringe. En la laringe, C6 tiene que estar relacionado con el cartílago inferior de la laringe, que es el cartílago cricoides. Entonces, termina la laringe, está a nivel del cartílago cricoides, comienza la tráquea. ¿Qué más? Vamos a comenzar aquí, en el inicio de la tráquea, una estructura ya diferente a los cartílagos de la laringe,
término de la laringe y el inicio de la tráquea va a disponer de unos semianillos que conforman el esqueleto cartilaginoso de la tráquea, dejando unidos estos semianillos por la parte posterior por el músculo traqueal. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues que la arteria vertebral ingresa en las vértebras cervicales a través del agujero transverso, que es el 6, que hay elementos nerviosos. ¿De dónde? Del ganglio simpático cervical inferior. Ahí aparece esta rama que acompaña a la arteria vertebral como nervio vertebral. ¿Qué más vamos a encontrar? Que hay ramas del componente parasimpático de los nervios craneales. Por ejemplo, el nervio laringio inferior o recurrente laringio es un nervio que se desprende del vago, décimo par craneal, a la altura de la arteria subclavia, da una asa a la subclavia y de ahí se introduce a la parte posteromedial para ingresar a la laringe, nervio laringio inferior o recurrente, nervio motor para todos los músculos que mueven a la cuerda vocal. Nosotros hablamos con contracción de los músculos de la laringe intrínsecos y si hay una lesión pues va a alterar la actividad motora de la cuerda vocal. ¿Qué más tengo que mirar en C6? Pues el homoioideo, es un músculo que ya lo hemos visto en el cápula y que va a ir el homoioideo a dividir a los triángulos del cuello para formar parte del grupo anterior o posterior de los triángulos del cuello, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más vamos a encontrar? La arteria tiroidea inferior con una asa nerviosa de la tiroidea inferior, producto también de la cadena simpática, el nervio recurrente, que ya lo hemos mencionado, la laringe inferior, y también la relación que tiene la arteria tiroidea inferior por detrás de la arteria carótida común. Entonces, las vértebras cervicales podríamos encontrar igual el C1, C3, C4, C5 o el C7, donde vamos a ver el callado del arco del conducto torácico. ¿Qué cosa es el conducto torácico? Un conducto linfático que va a salir de aquí de la región cervical para irse aquí al ángulo yúgulo subclavio, drenando al sistema venoso toda la linfa del conducto torácico que lo trae de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen y termina en la parte del ángulo yugular y subclavio. Muy bien. Las vértebras atípicas de la región cervical, es decir, C7, ya no es una vértebra típica, es una vértebra atípica. Va a ser porque ya forma parte de una estructura similar a esta vértebra que es la vértebra torácica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? El cuerpo vertebral es más grande que la vértebra cervical. ¿Qué pasa con los diámetros? Pues aquí vemos un diámetro, ¿no?, anteroposterior más grande, más largo que el diámetro transverso. El agujero vertebral es un agujero circular, ya no es triangular como la cervical. Y vamos a encontrar pues que el proceso espinoso es vital para yo más o menos ubicar a la vértebra. Si yo miro las primeras vértebras torácicas, el proceso corresponde al proceso espinoso o a box espinosa, va a estar relacionado al cuerpo vertebral inferior, no tanto como lo vemos aquí. Esta es una vértebra torácica típica en la cual observamos hasta T10, de T3, T4 hasta T10 observamos esta característica de las vértebras torácicas típicas. ¿Por qué? Porque el proceso espinoso es un proceso que imita el borde inferior de la vértebra que está por debajo. Cuando lo encuentro el proceso espinoso a nivel del tercio medio o tercio superior de la vértebra que está por debajo, no es la característica funcional como sucede en las primeras dos vértebras torácicas o en las dos últimas, que su proceso espinoso ya es más pequeño porque ya se está transformando a las vértebras lumbares. Muy bien, entonces los pedículos, que son los que están entre el proceso transverso y el cuerpo vertebral, aquí están los pedículos, son los elementos que nos permiten salir, ¿qué cosa? Las raíces de la vértebra espinal hacia la zona correspondiente a tener una inervación motora o una raíz sensitiva. Entonces, esos articulares superiores al cuerpo vertebral o inferiores al cuerpo vertebral, que sabemos
que se van a ir a conformar las articulaciones sinoviales planas o cicapoficiales en toda la columna vertebral. Observamos aquí el pedículo, ¿no? Los pedículos, ya hemos visto por dónde se encuentran, y podemos mirar aquí también la superficie del disco intervertebral, el cartílago del disco intervertebral. Muy bien. Ahora, si yo observo las carillas articulares, por ejemplo, la carilla articular superior, la carilla articular superior mira hacia afuera y hacia arriba. En cambio, la carilla articular inferior mira hacia adentro y hacia abajo. Pero ¿qué más de las superficies articulares voy a encontrar? Dos superficies articulares superiores, dos inferiores, ya son cuatro. Y miramos aquí a dos superficies articulares que están en el proceso transverso, 6. Tenemos dos en la superficie lateral del cuerpo vertebral, 8 carillas articulares. Y tenemos que mirar aquí con quién se articula, ¿no? Para poder nosotros encontrar la relación de estabilidad que tiene. Muy bien. Las láminas aquí en las superficies posteriores que unen los procesos transversos con el proceso espinoso, las láminas son cuadriláteras. Pero estas cuadriláteras se van a hacer diferente de las láminas cuadriláteras que hemos visto en las vértebras cervicales. Aquí son más altas que anchas. Muy a ver un segundo. Gracias, queríamos hablar otra línea, ¿ya? Sí, pero sí. Ahora, miraremos aquí las vértebras atípicas. ¿Quiénes son las vértebras atípicas? Las dos primeras torácicas. Entonces, hemos dicho que la relación para las llamadas atípicas son los procesos espinosos, serán más cortos, más o menos aquí, ¿ya? A nivel del borde superior de la vértebra que está por debajo o del tercio medio del cuerpo vertebral. Las carillas articulares para las costillas, sabemos que hay 7 costillas verdaderas flotantes y falsas, las dos últimas son falsas. ¿Cuántas costillas? 12 costillas, 7 verdaderas, 3 flotantes, 2 falsas. Entonces las carillas articulares para todos van a estar ahí en el cuerpo vertebral. Dentro de las torácicas, ¿qué vértebra nos interesa con una relación importante que puede haber? La cuarta vértebra torácica. Es una vértebra que nos va a dar muchas relaciones. Por ejemplo, si yo trazo una línea horizontal, una línea horizontal en T4, pues me va a dividir el mediastino superior del mediastino inferior. Todo lo que está por arriba del T4 será mediastino superior, todo lo que está por debajo, mediastino inferior. ¿Qué más? Voy a encontrar en la parte superficial la unión del mango del esternón con el cuerpo del esternón, una prominencia hacia adelante del esternón a este nivel que se llama el ángulo esternal o ángulo de Loris. En este espacio de la cuarta vértebra, entre la altura del cuerpo vertebral, vamos a tener el inicio y el término del callado de la aorta. Termina la aorta ascendente, porque el callado pues, es esta altura, no es más. Termina la cava superior, termina la tráquea y se inician los bronquios primarios derecho e izquierdo. El callado de la ácidos mayor va a estar sobre el bronquio derecho en la cuarta torácica. Entonces, el nervio laringio inferior del lado izquierdo va a tener una relación con el callado de la aorta, porque el lado derecho es más alto.
El nervio laríngeo inferior está a nivel de la subclavia, entonces es más alto que el lado superior. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, los hiatos diafragmáticos. T12 para la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta que viene del tórax como arteria torácica pasa el T12, el hiato aórtico, y ya se llama la aorta abdominal. Aorta torácica cambia a aorta abdominal. El T10 es un orificio para el ingreso del esófago de la membrana posterior hacia el abdomen, atravesando este anillo esofágico o hiato esofágico en T10. El T8 es un orificio para el ingreso de la cavidad inferior, que está en la cavidad abdominal, hacia la cavidad torácica, vena cavidad inferior. Entonces son hiatos importantes. Los otros no es que no sean importantes, pero son de menor funcionamiento. Luego vamos a tener la columna lumbar. Cambiamos aquí totalmente la estructura. Vean ustedes los cuerpos vertebrales, mucho más voluminosos. El diámetro anteroposterior y el diámetro transversal son simétricos. Estos son unas estructuras cilíndricas que vamos a mirar. Si miramos el agujero vertebral es triangular, pero ya con bordes más precisos que el agujero triangular de la vértebra cervical. Los procesos espinosos son, miren ustedes, cuadriláteros, horizontales, por eso que las vértebras atípicas de T11 y T12 se llaman así, porque cambiaron la estructura del cuerpo vertebral, cambiaron la estructura del proceso espinoso. Muy bien, miramos aquí entonces que los procesos transversos, que vemos aquí, presentan una prominencia, como si fueran unas pequeñas prominencias que hubiesen dejado las costillas ahí, por eso se llaman los procesos costiformes. Esa es una particularidad. Los procesos articulares, las superiores, cambian la dirección, van hacia atrás y hacia adentro, las inferiores hacia adelante y hacia afuera. Las láminas son más altas que anchas aquí en la columna lumbar. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues que los agujeros de conjunción entre los pedículos superior e inferior de las vértebras es más grande, es más prominente. ¿Por qué? Porque la altura de los discos intervertebrales determina la altura de los procesos pediculares superior e inferior, y por lo tanto es más grande el agujero. Las vértebras lumbares también son posibles que nosotros tengamos una relación importante hacia la parte anterior. Tenemos aquí el plano transpilórico en L1. Píloro es un esfínter en el cual pasan los alimentos del estómago al duodeno. ¿Qué más encontramos? Pues el ángulo duodeno y el lunar en el lado izquierdo. Encontramos los puntos de dolor del riñón, puntos laterales superiores, renales del derecho izquierdo, los ganglios semilunares o celíacos que vienen de L1, donde se encuentra el tronco celíaco, primera rama que sale de la aorta abdominal, tronco celíaco, arteria hepática, arteria esplénica, arteria gástrica izquierda, tres arterias que salen de este plexo que van a ser importantes y del tronco celíaco. ¿Quién más está? El plexo celíaco. ¿Quién lo forma? Un nervio torácico, ¿no?, que corresponde al simpático torácico, el último nervio simpático torácico, nervio clánico mayor. Es un nervio que aparece en la parte final de la mediastina posterior, en el tórax, y en la cual vamos a ver tres nervios. Este es uno que va al plexo celíaco, el nervio clánico mayor, después habrán dos pequeños, el clánico menor y el clánico inferior. El clánico menor va al plexo mesentérico superior y el inferior irá al plexo renal. Este es entonces el componente simpático, el plexo celíaco. ¿Quién es el componente parasimpático? El nervio vago, que va bajando junto con el esófago, y cuando ingresa
al hiato esofágico y ingresa al abdomen, va a dar una rama parasimpática que va al ganglio celíaco en el E1 y forma el componente del plexo. Todo plexo está conformado por nervios simpáticos y parasimpáticos. En L2 tenemos a la cisterna linfática, L2, del cual nace el conducto torácico que atraviesa el punto con la aorta aquí, lo hemos visto, el conducto torácico, y las venas ácidos mayor y menor, que son parte de las últimas venas intercostales. Y luego vamos a encontrar que en el E5 se inicia en la cava y tenemos aquí el término de las venas ilíacas comunes, término de las venas lumbares de izquierda y derecha. Entonces, la relación importante que vamos a encontrar en la columna vertebral a nivel cervical, torácico y lumbar son de una característica de relación con las estructuras que vamos a estudiar. La parte final de la columna está dado por este elemento que se une a las vértebras, que es el sacro, fusión de las vértebras y la unión sacro-coccygeal. Es importante el sacro, por supuesto, porque tiene una cara anterior excavada y una cara posterior prominente. Ya lo hemos visto en las curvaturas que existen en la columna vertebral. ¿Qué voy a encontrar? Que en esta fusión de las vértebras en su cara anterior aparece aquí un músculo. ¿Qué músculo está en la cara anterior del sacro? ¿Ah? Ya se olvidaron. Músculo piramidal o piriforme, que de aquí va a salir por la escotadura asiática mayor y va al borde superior del trocánter mayor. Músculo importante para encontrar a los vasos cinerio glúteos superiores por encima, vasos cinerio glúteos inferiores por abajo, vasos cinerio pudentes, nervio ciático. Entonces aquí vamos a encontrar los agujeros anteriores, los agujeros sacro-posteriores, un canal dentro del hiato sacro para el filo terminal, de tal manera que son importantes estos espacios de los agujeros sacros porque van a tener relación con los nervios. Si yo tengo un paciente que sufre un traumatismo, una caída, un accidente, en el cual se fractura el sacro y compromete esta columna, que se llama la columna central, pues va a lesionar al plexo sacro. Y el plexo sacro es un plexo importantísimo dentro de la estructura del anillo pélvico, porque aquí van a aparecer los parasimpáticos sacros, S2, S3, S4, que reciben a un nervio que viene de la columna lumbar, el simpático lumbar. Y hemos dicho que el simpático y parasimpático, ¿qué forman? Los plexos. Entonces, estos dos son los encargados de formar todos los plexos a nivel intrapélvico: plexo rectal, plexo vesical, plexo uterino, plexo vaginal, plexo prostático, etc. Y ya lo veremos en la última segmento del curso. Muy bien, entonces por eso es importante aquí que nosotros tengamos en cuenta a este hueso. Y S1 es importante porque tiene una plataforma, ven ustedes, tiene una plataforma S1 y tiene unos procesos articulares superiores que son como un gancho que va a sujetar a L5 y forma el promontorio. El promontorio es la prominencia hacia la parte anterior que vemos aquí, esta promontorio, de S1 con L5, así como el disco intervertebral. Punto importante para trazar los diámetros pélvicos en el estrecho superior de la pelvis. En la cara lateral observamos esta superficie articular, que ya sabemos que es congruente en sus dos tercios anteriores, pero incongruente en la zona posterior. ¿Por qué es incongruente? Porque aquí hay cierta irregularidad, cierta cavidad que va a necesitar la presencia de un fibrocartílago, la presencia de las uñas. Por delante, por detrás y al centro de esta superficie articular encontramos ligamentos sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores, sacroiliacos interosos. Entonces es importante esta zona articular. ¿Ya? Y veremos también aquí la articulación sacro-coccygeal. El coxis tiene un desplazamiento anterior o posterior cuando se inicia el trabajo del parto en la mujer.
Los movimientos del coxis hacia adelante o hacia atrás están desplazados por los músculos que llegan al coxis. Iliococcigio, el pubococcigio, ¿no?, que desplaza durante la contracción del suelo pélvico al coxis. Para producir ¿qué cosa? Si yo voy hacia afuera, hacia atrás, al coxis, un movimiento de contrarotación que hace posible que alargue un poco más el estrecho inferior del diámetro promondo subpúbico. Si el coxis va hacia, promondo subcoxis o coxis subpúbico, coxis subpúbico. Entonces, si lo llevo hacia adelante se llamará movimiento de nutación, si va hacia atrás de contranutación. Y aquí juega un papel importante esos dos músculos para llevar hacia atrás el coxis y ganar por lo menos 1 milímetro o 2 que haga posible que aumente este diámetro para que la cabeza fetal que está aquí, en la parte final del útero, vaya al canal vaginal y pueda salir. Muy bien, todas las vértebras hemos dicho que tienen superficies articulares, sinovial, artroides, ligamoficiales. Pero las articulaciones ligamoficiales tienen que estar estabilizadas por los ligamentos. ¿Qué ligamentos vamos a encontrar? Pues en los ligamentos por la parte anterior, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, por debajo del TC2, la unión de la protuberancia occipital externa del hueso occipital hasta C7, el ligamento bucal. Miren cómo es una banda de tejido de todos los procesos espinosos con lo del occipital, y se llama articulación de tipo fibrosa de género sindesmosis membranosa, la del ligamento bucal. Sindesmosis membranosa ligamentaria, ligamento bucal. Y aquí encontramos otros ligamentos, por ejemplo, que unen los procesos transversos y cara posterior de la vértebra hacia el hueso occipital, el ligamento atlanto-occipital, que va a ser posible que nosotros tengamos dos láminas por la parte posterior y por la parte interna a este ligamento longitudinal posterior que entre C1, C2 y el occipital toma el nombre de la membrana tectoria o superficie de unión posterior de los cuerpos vertebrales para fijar la estabilidad de C1, C2, el hueso occipital y el resto de la columna cervical. Aquí tenemos el ligamento cruciforme que habíamos hablado, ligamento apical, ligamento longitudinal posterior, ligamento transverso, y a ambos lados los ligamentos salares que van a la superficie del agujero occipital. Ligamento longitudinal posterior, detrás del cuerpo vertebral. Bien, aquí tenemos esta imagen del ligamento longitudinal anterior, los ligamentos que están entre los procesos transversos, intertraversos, procesos espinosos, interespinosos. De tal manera que esto me va a dar una balanza en la estabilidad de la columna vertebral. Y luego vamos a tener a los ligamentos amarillos que hemos visto que unen las láminas de todos los cuerpos vertebrales y son parte de las articulaciones fibrosas tipo sindesmosis, ligamentaria, todos los ligamentos que tenemos aquí. Este es el ligamento interespinoso, ligamento transverso, intertransverso de un lado y del otro lado. Muy bien, entonces es preciso que nosotros encontremos las superficies articulares y veamos dónde están cada ligamento. La otra parte de la clase se refiere a que podamos delimitar la región del cuello. Si yo miro el cuello, pues tengo que ver que es una línea horizontal en el límite superior que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Entonces tenemos el borde inferior de la mandíbula, tenemos el proceso mastoides y hacia atrás a la línea curva occipital superior. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior va a ser la horquilla esternal, la articulación esternoclavicular, aquí lo vamos a ver ahí, articulación esternoclavicular, la clavícula, la cara superior de la clavícula, la articulación acromioclavicular, y de ahí voy a dar toda la parte posterior para llegar al proceso espinoso de C7.
límite inferior del cuello. Pero este cuello está pues cerrado por estructuras que conforman, ya hemos visto, la piel. Tenemos que examinar la sensibilidad de la piel del cuello por una fase que se llama la fase cervical superficial y luego la fase cervical profunda. Entonces, lo que nos interesa aquí para observar los diferentes compartimentos es la fase profunda. La fase profunda tiene una lámina que rodea, que se llama la lámina superficial. Este va a rodear, va a ir al esternocleidomastoideo y al trapecio y los envuelve. Entonces, la lámina superficial del revestimiento es esta línea verde que vemos aquí. Y luego vamos a encontrar espacios más pequeños, como esta que es la lámina pretraqueal, que envuelve al compartimento anterior del cuello, donde está la tráquea, el compartimento triángulo o el rombo cervical, triángulo muscular. Entonces la tráquea está ahí, lo rodea completamente a los músculos en la tráquea, compartimento de la lámina pretraqueal. Y luego vamos a ver una lámina que está por delante del cuerpo vertebral, la lámina prevertebral, aquí en azul, la lámina prevertebral, que va a estar por delante del cuerpo de las vértebras y rodea hasta el proceso espinoso para englobar los músculos que vamos a ver en los compartimentos posteriores del dorso. Y a los lados, entre la cara anterior del cuerpo vertebral y la tráquea, a los lados tenemos este compartimento que se llama el compartimento carotídeo, donde está esta lámina periférica de la cervical profunda que se llama la vaina carotídea. Y aquí encierra a la arteria carótida, común a la yugular interna y a los componentes nerviosos que vamos a ver en el tránsito, como es el componente simpático por sus tregantes. Asimismo, un nervio que acompaña aquí a la arteria carótida y a la vena. Entre las dos está este nervio, que es un nervio craneal, que se llama el nervio neumogástrico o vago. Muy bien, es importante que nosotros tengamos un corte de la lámina prevertebral de la cervical profunda para observar no solamente a la vértebra, sino a los músculos que tienen que ver con esta superficie posterior, como es el músculo largo del cuello, el largo de la cabeza, los músculos escalenos que están más superficiales, o los músculos profundos del cuello, los que vamos a encontrar al lado de los compartimentos posteriores del dorso, en el plano de la columna vertebral en toda su extensión estarán en el vidrio costal, el traverso espinoso, en la parte profunda, en la parte superficial de la segunda capa, muchísimo del dorso y el espinoso. Muy bien. Entonces vamos a dividir al cuello. ¿Cómo lo vamos a dividir? Pues sacando la piel de la región del cuello, podemos sacar la piel de la región anterior, tenemos que ver las características. Es una piel delgada, es una piel flexible, es una piel muy sensitiva, ¿no? A nadie le van a poner pues, ningún objeto aquí pulsante y no le pasa nada, va a militar. Es diferente la piel de la región anterior de la región posterior del cuello o región de la nuca, donde hay más tejido graso, más tejido celular subcutáneo y también vamos a encontrar diferente elevación. Si yo saco la piel, me voy a encontrar con este tejido muscular, el músculo plaquismo, o mioides, que es un músculo de la expresión facial. Entonces, ¿dónde se origina el plaquismo? Pues aquí en la mandíbula, aquí está la borde inferior de la mandíbula. Entonces, ya es parte de la superficie de la cara. ¿Dónde termina? En la fase que cubre aquí, en su borde anterior y cara superior, el músculo, los tercios internos, el pectoral mayor y el tercio lateral para el músculo deltoides. Ahí termina, en esa fase. Por lo tanto, si yo tengo una contracción del músculo platisma, ¿qué va a hacer? La comisura labial lo lleva hacia abajo. Entonces, tira la comisura labial hacia abajo inferiormente y ensancha la boca en la expresión de tristeza.
¿no? El miedo. Y cuando nosotros tenemos un punto de referencia de la mandíbula, pues lleva toda la piel hacia arriba, ¿no? Con los dientes apretados acciona la piel del cuello superiormente. Este músculo está inervado por un nervio que da la función motora a la cara, el nervio facial. ¿Qué rama? La rama cervical. Porque el nervio facial tiene 5 ramas. Esta es la rama cervical para este músculo, el músculo platisma o mioides. Muy bien. ¿Qué pasa aquí si nosotros hiciéramos otra línea aquí? ¿Sí? En este espacio. ¿Ya? Aquí lo tiene. Entonces, es lo que está aquí. Si nosotros hacemos una línea en el sector posterior, es la línea que marca la ubicación del músculo trapecio. Entonces ya tengo la mandíbula, la línea media, la clavícula y el trapecio, y ya tengo esta superficie cuadrilátera. Esta superficie cuadrilátera yo lo voy a dividir en dos. ¿Entendido? ¿Quién lo divide? El músculo externo medio mastoideo. La división hacia adelante del esternocleidomastoidea se llama el triángulo anterior. Por detrás del esternocleidomastoidea, el triángulo posterior. Miren ustedes, dos triángulos, aquí, anterior y posterior, a la ubicación del esternocleidomastoidea. Ahora, triángulo anterior y triángulo posterior, ¿lo puedo subdividir? Por supuesto que sí. Porque en el triángulo anterior, aquí voy a encontrar a una estructura cartilaginosa que lo puedo palpar, ¿no? La parte superior del cartílago tiroides y por encima al hueso ioides. Entonces yo trazo aquí una línea en el hueso ioides y puedo marcar las estructuras musculares que están llegando. ¿Qué llega al hueso ioides? Músculos que se originan en el borde inferior de la mandíbula. En este caso, la fosita digástrica de la mandíbula inserta un músculo que se llama el digástrico anterior para ir al ioides de un lado y de otro lado. ¿Qué formó? Ya formó una imagen triangular que vamos a ver ahí, que se llama el triángulo suprainferior. Pero si yo miro aquí, en el lado lateral, otro músculo que va del hueso ioides hacia el hueso occipital de una ranura que se llama la ranura digástrica, lo voy a tener al digástrico posterior. Entonces, digástrico posterior, ¿ya? Digástrico anterior, borde inferior de la mandíbula, me forman otro triángulo, que se llama el triángulo de los digástricos, o triángulo submaxilar por el contenido casi en su totalidad del triángulo que lo cubre la parte superficial de la glándula submaxilar. Lo veremos luego. Este es el esternocleidomastoideo. Por su borde anterior y en su tercio medio hay un punto de referencia que se llama el punto Z. Ese punto es la salida del plexo cervical superficial. ¿Cuántas ramas voy a tener que observar en el plexo cervical superficial? Una rama que va hacia la región occipital, por detrás de la oreja, el nervio occipital menor, origen radicular C2. ¿Ya? Y luego voy a ver uno que va por delante de la oreja, el nervio auricular mayor, por delante. ¿De dónde es su origen radicular? C2 y C3. ¿Qué inerva? Pues inerva la parótida, el pabellón auricular, ¿no? Muy bien, ya tengo dos ramas ascendentes, una por delante del pabellón de la oreja y otra por detrás. Aquí hay una rama que se llama el nervio cervical transverso. Este nervio cervical transverso tiene una rama superior y otra rama inferior, C2 y C3. ¿Vio? Entonces va a ir a la región supra e inferior. Y luego tengo aquí, hacia abajo, este nervio, el nervio supraclavicular, que se divide en tres ramas: supraclavicular medial, intermedio y lateral, C3 y C4. Estas son las ramas que vamos a observar en el cuello, en la parte superficial, una vez que hemos retirado la piel, de aquí observar el subcutáneo, el músculo platisma, inmediatamente aparece este nervio superficial por delante
el tercio medio del borde anterior del esternocleidomastoideo. Muy bien, este es el cuello mirado por delante, que hemos dicho, una línea que va por el borde inferior de la mandíbula, a un lado, el esternocleidomastoideo, y a otro lado, el otro esternocleidomastoideo. Este es un triángulo anterior. ¿Cómo lo voy a dividir este triángulo anterior? En una región suprayoidea por encima de la dioides y otra región infrayoidea. Si yo miro el triángulo anterior, están estas venas. ¿Qué venas? La vena yugular anterior, que vemos aquí, que se origina de las venas que están por encima del dioides, descienden y se van a atravesar la fascia de la región inferior de la base del cuello para drenar el azúcar. Y siguiendo el músculo del esternocleidomastoideo aparece esta otra vena, la vena yugular externa, que se forma de la vena temporal superficial, de las venas que están dentro de la cara, vena maxilar interna, y van a ir a formar parte entonces del territorio que desciende relacionándose con el esternocleidomastoideo por delante, ¿no? Y llega a la parte de la base del cuello, perfora la fascia y desemboca en la vena superior. Estos son los nervios y venas superficiales que vamos a encontrar ahí. Lo tenemos acá. Ahora, debajo del dioides aparecen los triángulos infrayoideos. ¿Cuántos vamos a tener? Dos. Uno, que se llama el triángulo muscular, vean ustedes, digástrico superior, esternocleidomastoideo, línea media. Ahora, si yo uno un triángulo muscular con el otro triángulo, aparece un rombo. El rombo de la traqueostomía, porque aquí se encuentra la parte final de la tráquea, en la cual yo puedo hacer un agujero y poderle salvar la vida a un paciente que no puede respirar. Bien, tenemos acá entonces el ejemplo de los triángulos suprayoideos, triángulo submentoniano, triángulo submaxilar, que ya hemos dicho. Este es el vientre anterior del bigástrico, el vientre posterior del bigástrico, borde inferior de la mandíbula. ¿Ya? Para el triángulo submaxilar. Dos en la región suprayoidea. En la región infrayoidea, ¿qué tengo? A este triángulo que vemos aquí, que se llama el triángulo muscular, porque el contenido es músculos. ¿Qué músculos? Es el esternoioideo, el tiroioideo y el esternotiroideo. Tres músculos. Muy bien. Si yo uno un triángulo muscular con el otro, pues es el rombo que hemos señalado, el rombo de la tierra. Luego voy a tener aquí a este músculo que se llama el homoioideo, fascículo superior del homoioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el bigástrico posterior, vientre posterior del bigástrico. ¿Qué me forma? Este triángulo carotídeo. Entonces aquí yo puedo colocar pues, los dedos y palpar el pulso carotídeo. ¿Vio? ¿Quién está? Aparte de la carótida, la vena yugular interna. ¿Quién más? El nervio vago y la cadena simpática cervical. Aquí en el triángulo muscular vamos a encontrar a la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la laringe, el cartílago de la glándula tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago aretinoides, los partículos conjuntivados. Todo esto parte de la estructura laringe que ya van a ver en la próxima clase. Y por detrás del esternocleidomastoideo, trapecio y la clavícula, este está el triángulo posterior, que es subdividido por este vientre posterior del bigástrico, vientre inferior del bigástrico. Porque aquí estaría la escápula, el borde superior, aparece este músculo, que es músculo homoioideo. Ya hemos visto el homoioideo superior para dividir al triángulo muscular y carotídeo. Ahora vemos el homoioideo inferior para dividir por delante el triángulo clavicular. ¿Quién forma el triángulo clavicular? Homoioideo inferior, clavícula, borde posterior del esternocleidomastoideo. Y por encima el triángulo occipital. ¿Quién forma? Trapecio, borde inferior del esternocleidomastoideo, vientre inferior del bigástrico. ¿Entendido? Esto tenemos que verlo en la práctica de la próxima clase. Todo el continente de los triángulos.
porque en la segunda práctica ya veremos el contenido vascular, nervioso, linfático de cada triángulo. Entonces ya es más complejo, pero ya tienen ustedes una división de los triángulos que vamos a mirar en el futuro. Muy bien, jóvenes. Esperemos que salgan bien el examen. Tengo la esperanza todavía. ¿Ah? Dice que no se pierde la esperanza, ¿no? Así. ¿Está bien? ¿Estás durmiendo? Mira, estás Sí, Está hueveando, pendejita. en